Iglesia Cristiana Oraves. La presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste una vez más con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos aquellos oyentes que nos están sintonizando en esta mañana. La bendición del Dios Padre Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Queremos hacer una oración extensiva para todos los que nos están oyendo allí en Canadá, Estados Unidos, México,
toda Colombia, hermanos de Argentina, de allí gente también, de España, de Italia, de Australia. Una bendición muy especial para cada uno de ellos y quiero orar para que el Señor Todopoderoso los bendiga rica y poderosamente. Padre, quiero orar por cada uno de estos hermanos que nos están oyendo en estos diferentes países, Señor. Queremos que cada día más y más las ondas sinodales de este mensaje, de esta palabra, sean llegando a cada corazón una restauración y una renovación. Bendice, poderoso Dios, que la palabra pegue, cale y penetre, que la exhortación de esta mañana, Señor amado, sea una bendición linda, hermosa y maravillosa. Padre, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Glorifícate con tu gran poder y con tu gran bondad. Derrama esa bendición, derrama esa provisión, derrama esa restauración y permite que la palabra, Padre, a cada vida que está llegando como un remanso, sea sanando sus heridas, sean motivándoles e impulsándoles para salir adelante en bendición, en victoria y en poder. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu bendición. Hoy declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso. Derrama tu bondad y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, mi amado, queremos estar estudiando la palabra en Jeremías capítulo 48, de si estás postrado o estás renovado. Yo quiero que tú, que me vas a estar escuchando en estos momentos, en esta palabra, te hagas una remembranza de cuántos años hace que conoces al Señor, cuánto tiempo hay Dios en tu mente y tu corazón, cuánto tiempo ha pasado y tu vida ha sido estancada. Precisamente para ello es esta palabra. Escuchemos lo que la Escritura dice en el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su nacimiento, desde su juventud. Sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán de vasija en vasija y romperán sus odres. Amén. Fuerte palabra. Desde su juventud ha estado quieto. Sobre su sedimento ha estado reposado. No ha sido vaciado de vasija en vasija y, lo más terrible, su sabor y su olor no han cambiado. Por eso Dios ha mandado muchas veces trasvasadores para que pueda ser sacado ese sedimento, pero muchas veces no han querido. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a orar en esta mañana. Poderoso Dios, te doy toda la gloria y la honra y la alabanza a ti en esta mañana. Bendice tu palabra grande y poderosamente. Derrama tu luz y tu bendición. Trae sanidad mental, emocional, espiritual, física, económica. Trae restauración, Padre mío, en todas las áreas. Bendice con tu palabra y renueva y restaura. Dios, abre los oídos. Quita la religiosidad de tu pueblo. Quita todo aquello que impide que se escuche con los ojos del Espíritu y se escuche con los oídos del Espíritu. Renueva y restaura. Transforma y cambia. Reprendo toda voz mentirosa que venga a la mente con cuestionamientos que no son correctos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro restauración para el pueblo que va a escuchar y para las vidas que van a ser recibidas en este mensaje. Glorifícate con tu poder y con tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es bueno tratar de ponernos a pensar
que muchas vidas anhelan manifestaciones poderosas de los siervos de Dios. Quisieran ellos también tener revelaciones, visiones, tener esas manifestaciones de la voz de Dios, ver cosas extraordinarias y maravillosas, pero han estado en estados quietos, estados de quietud y simplemente que están en solo deseos y anhelos en su corazón. Hoy vamos a entrar a mirar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué es estar en un estado de postración? Supongamos que la palabra postración significa quieto, recostado, inmóvil, y por ello vamos a mirar lo que dice el versículo 11. Desde su juventud ha estado quieto, desde su juventud. Es decir, no ha habido un crecimiento espiritual, no ha habido una madurez, un desarrollo, no ha habido como una especie de eslabonamiento hacia una progresión. Entonces, ¿qué ha pasado? La palabra lo dice muy claramente en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y la Biblia me dice a mí algo importante, que yo debo de entender y comprender lo que Dios está llamando a su pueblo en esta mañana. Dice así la palabra en capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, ¿a quién dice? A mucha gente, ya llevan X años, 5, 10, 15, tantos años, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, porque es que niño. Es decir, Dios está diciendo que hay una niñez espiritual impresionante en el pueblo de Dios. ¿Por qué niñez? No ha habido madurez, no ha habido desarrollo, no ha habido crecimiento, no ha habido un eslabonamiento de más y más avance en las cosas de Dios. Nos dice claramente la palabra que es un niño espiritual. Con razón el apóstol Pablo, como le hablaba a la iglesia de los Corintios allí en capítulo 3, no pude hablaros como espirituales, porque aún sois carnales, y no puede dar alimento sólido, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. El tipo de niñez espiritual indica carnalidad, indica vida antigua, vivir en la carne, vivir en su vida de su viejo hombre. Entonces, hoy hay que analizarnos cómo es que estamos nosotros. Estamos todavía en un estado de quietud espiritual, un estado de no crecimiento, un no desarrollo. El mismo profeta de Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: yo te conocí antes de que te formase en el vientre de tu madre, y por profeta te di. Y cuando ya fue engendrado, decía Jeremías: ay no, Señor, mande a otro porque soy niño. Y Dios le dijo: no, irás tú porque yo te he escogido para que desarrolles el ministerio que el cual yo te he llamado. Sí, tenemos que ser niños en cuanto a la malicia, pero maduros en la manera de pensar, maduros en cuanto a la manera de actuar. ¿Qué sucede? Que mucho pueblo está todavía en un estado de quietud, de contentamiento. Han recibido a Cristo, lo recibieron y simplemente se han amañado en esa etapa. Una etapa de niñez, una etapa de no desarrollo, una etapa en la cual han quedado postrados y no ha habido un eslabonamiento de crecimiento. Entonces vamos a mirar en su estado de quietud qué es lo que le impide crecer. Vamos a analizar qué es lo que impide que esa persona como que avance, como que crezca, como que se desarrolle. Dice el versículo 11. En su sedimento he estado reposado, contento con lo que es. ¿Qué es sedimento? Sedimento es una área que nos ha decantado, nos ha sacado
interiormente aquello que nos sirve. Es decir, estamos amañados. Razón dice la palabra del Señor, que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia de Dios. Proverbio 28:13. Pero el que los oculta nunca, nunca prosperará. Entonces, como nunca ha confesado sus faltas, nunca ha confesado sus fallas, siempre estaba ahí quieto, escondiéndolos, ahí tratando simplemente de que poco a poco se vaya sedimentando más y más esa área interna de su vida. No se ha decantado de sus pecados. Interiormente se está contento, se está tranquilo. Lo dominan todavía las pasiones, los anhelos. Lo dominan todavía aquellas concupiscencias, lujurias y lascivias. Un ejemplo, Sansón, porque caía continuamente, porque no había decantado ese sedimento, estaba ahí metido en su naturaleza interna. Todavía sus pasiones lo sobrellevaban y lo arrancaban y lo llevaban a un estado de postración. ¿Qué pasó con Salomón? Exactamente lo mismo. Su pecado oculto va poco a poco cayendo como al fondo. Es como los líquidos. Los líquidos, todas las partes sólidas va cayendo al fondo y va formando sedimentación. Y asimismo el pecado, cuando no lo sabemos sacar del corazón, poco a poco va cayendo al fondo del corazón. Se va ocultando, se va al fondo del olvido. Como dice Proverbios capítulo 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así: come, bebe y limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. Ya su conciencia está cauterizada, ya su conciencia se ha endurecido, ya no hay sentimiento de ninguna índole. Poco a poco el sedimento va poco a poco creciendo más y más. Se ha sentado esa cantidad de faltas internas. Y al permanecer ahí en ese sentimiento de asentamiento, de sedimentación, entra en una rebelión. No quiere cambiar, no quiere salir a una restauración, de transformación, de cambio. Y cuando realmente se dice que cambie, se entra en rebelión de esa persona. Miremos algo muy peculiar. Dice la palabra aquí en Jeremías capítulo 46, 44, versículo 16. Cuando realmente el pueblo de Israel sí que se había sedimentado en su ser interno, en el pecado, en la idolatría, en la maldad, en todo lo que es contrario a los principios de Dios. Cuando fueron esclavizados por Nabucodonosor, un remanente quedó y el remanente de los pobres quedaron y se fueron a Egipto. Pero mire la rebelión que había en sus corazones. Dice, Jeremías estaba predicando, les decía, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Porque hay una sedimentación interna, obstinación, terquedad, rebelión, para ofrecer incienso a la reina del cielo, la concupiscencia y lujuria y lascivia. Ofrecemos a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que quiere cambiar, lógico, el diablo no quiere perder a esa persona, ya comienza la lucha. Pero seguirle al Señor cuesta, y hay que seguirle cueste lo que cueste. Dios es un Dios de retos. Él quiere que tú saques todo eso que hay en tu vida que no te deja progresar y desarrollar. Mira, Dios es la persona más linda, la cual quiere lo mejor para ti. Aleluya. Entonces, están tan reposados, tan tranquilos, tan confiados, tan llenos de una situación de tranquilidad, que mire cómo lo dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 12.
Acontecerá, y viene un tiempo muy cerca, hermano. Y el tiempo se está acercando. Todo lo que está pasando a nivel mundial, nos está hablando de los nuevos sistemas de gobierno mundiales que se van a estar acercando. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a todos los cristianos con linterna y castigaré a los hombres que reposan con su sedimento, tranquilos, ahí en su cama, tomando vino, asentados, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de complacencia, hay un sentimiento de no sentir vergüenza de las cosas malas que están haciendo. Y todos esos sentimientos se van corrompiendo a tal manera que eso lo veremos más profundamente cuando nos vamos acercando a la batalla final de los últimos 7 años, que hablaba el profeta Daniel de las 70 semanas. Nos está hablando cómo fue los días de Sodoma y cómo fue en los días de antiluviano será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los diluvios? El corazón de los hombres se ha corrompido, había una corrupción terrible, tanto que los ángeles se humanaron y tomaron mujeres y nacieron los gigantes de aquella época y de una generación impresionante. Y todo ello, ¿por qué? Porque el corazón de estos hombres se había poco a poco, su sedimento se había reposado y se había asentado en su mismo ser interno. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Entró la rebelión? Claro que sí. Y dice la palabra claramente en Isaías, en Jeremías. ¿Cómo entra la rebelión? Hemos oído, entra la soberbia en ellos. Jeremías 48, 29. Entra la soberbia, entra la arrogancia, entra el orgullo, la altivez, la altanería del corazón, versículo 30. Entra también el efecto de la jactancia, entra también el sentimiento tenaz del corazón engreído. ¿Y todo eso por qué sucede? Porque muchas veces ya no hay un sentimiento de Dios que le reargulle en su conciencia. Tienen un Dios, pero en su mente, en su corazón no. Aleluya. Y poco a poco esa rebeldía va entrando como luzbel. Su luzbel, porque su corazón se ensoberbeció, entre el orgullo, quiso ser como Dios, y porque él entró en una contratación inmensa de pecado, de maldad, y su corazón se va corrompiendo, y a tal manera que muchos dicen, el Dios no se arrepiente. No, ya su corazón está más que sedimentado, más que reposado y más que contento con lo que Él es. Él ya no cambia. Y así pasa con mucha gente. Están totalmente contentos con lo que son, amañados con su pecado, amañados con lo que son ellos. Vamos a analizar algo importante. Esas personas que tienen un sedimento, que no han cambiado en su vida espiritual, que siguen en su contentamiento tal como son ellos, dice la palabra que queda su sabor y su olor que no han cambiado. Aquí hay algo importante que tenemos que estar analizando nosotros. Su sabor y su olor. Hoy un cristiano tiene que ser como la sal. ¿Qué hace la sal? La sal produce sanidad. La sal produce también sed. La sal también produce sabor. La sal produce sed. Es decir, somos la sal. Damos sabor. Hay que darle sabor a la generación maligna y perversa en la cual estamos viviendo. Pero no hay sabor porque ellos mismos son malignos y perversos, supuestamente, entre comillas, cristianos. Vamos a analizar uno por uno. Su sabor. ¿Qué es el sabor en un cristiano? ¿Qué es el sabor en una persona? ¿Cuál es el sabor en cada ser que vive en esta tierra? Es el carácter interno del individuo. El carácter, rasgo distintivo que es traído ya sea de Dios o del diablo. Qué importante que en esta mañana te analices si tiene el carácter tú de Dios o el carácter del diablo. Eso lo pudimos analizar claramente en la predicación del domingo anterior. ¿Cómo responde Jesús ante el enemigo? Con altura, con mansedumbre, con sencillez, con grandeza.
¿Cómo responde el diablo? Con todo lo contrario. Miremos el sabor. Dice la palabra claramente que cuando yo tengo un carácter bien definido, bien esquematizado, que ha sido pasado por el fuego, poder responder a cada situación difícil y al verse en mi vida con altura y con grandeza como lo hizo Jesucristo. Entonces, en Proverbios 18:14 está diciendo que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. El ánimo, el que tiene un buen carácter, un ánimo loable, hermoso, lo sabe sobrellevar, lo sabe encauzar, lo sabe vencer. Vence la prueba, vence la lucha, porque es de ánimo, motiva. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Aquel que tiene un carácter totalmente contrario, que se deja llevar, que se deja arrastrar, que se deja llevar por el impulso de su ira, de su enojo, de su contienda. Terrible. Entonces, esto es el carácter de una actitud negativa. Y podemos analizarlo claramente en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Los 12 espías. 12 espías que fueron lanzados allí a la tierra prometida para reconocerla. ¿Vemos que le reconocieron? Sí, le reconocieron. ¿Cuántos fueron positivos y cuántos negativos? 10 negativos. Y escuche bien, 10 personas negativas, de un carácter negativo, de una actitud negativa, de una situación negativa interna, de un olor, de un sabor maligno y perverso, contaminaron a casi 4 millones de personas para tratar de que, como decía capítulo 14, toda la gente comenzó a llorar, no pudieron dormir toda la noche, llorando y gimiendo y lamentándose porque iban a ser esclavos. Pero si Dios los llamó fue a libertad. ¿Qué sabor tan malo habían traído estos seres? Puede ser algo como algo que produce gusto, agrado, un sabor agradable, algún sabor ¿qué quiere decir eso? La impresión que causamos, algo exquisito, algo apetitoso, algo rico. Qué rico estar con personas que son de un sistema elevado, de un sistema interno que realmente elevan a las personas. Pero qué triste estar con personas con sentimientos bajos, perversos, malos, dañinos. Uno quiere apartarse de esas personas. Tienen un sabor maligno, perverso. Entonces, la pregunta esta mañana: ¿qué sabor tiene tu espíritu? Tú lo puedes saber por tus palabras, por tus actitudes. ¿Cómo respondes ante las dificultades del diario vivir? ¿Cómo respondes ante las presiones diarias? ¿Cómo respondes ante las circunstancias adversas? ¿Cómo eres tú cuando eres puesto bajo presión? ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante estas circunstancias? Entonces, déjate dominar por la palabra. La palabra es la que realmente nos está dando conocimiento, renovación y restauración. Dígale al Señor que guarde la puerta de tus labios. Y entre tanto que te limpio, cerraré la puerta de mis labios para no pecar contra ti. Dios es bendición. Dios es renovación. Dios es restauración. Es transformación. Hermano, esta mañana hace una pregunta. ¿Qué sabor tiene tu carácter? Si es un carácter negativo, es un sabor desabrido. Han conocido personas desabridas, insípidas, personas melancólicas, personas que son deprimidas, tristes, que es difícil estar con ellas, sin sabor, desagradables, antipáticas, con un sabor a rancio, de mal carácter, de mal proceder, de malas actitudes, de malas apariencias. Le domina la palabra mala, palabras de rencores, de reacciones mundanas, de reacciones malignas. Dice en 1 Corintios 15:33 que debemos de guardarnos de ciertas personas porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Personas que son malas, con costumbres malas y van poco a poco dañando el sistema interno del corazón.
Uno es su sabor. ¿Qué sabor? Entonces indica lo siguiente. Desde la juventud ha estado quieto. Su sedimento ha estado reposado. No ha cambiado. Su sabor, ¿cómo es su sabor? Negativo, rancio, malo. ¿Cómo es su olor? ¿Cómo era el olor de estas personas? De una sensación que produce al olfato un espíritu de ¿qué? De pecado y azufre. A mí me ha pasado muchas veces. Anteriormente, cuando salía afuera a las puertas a saludar al pueblo, cuando terminaban los cultos, y se acercaba alguna persona a saludar, a darle un beso, el abrazo, sentí un olor a azufre terrible, y lo he sentido varias veces en varias personas. Un olor, eso me muestra que esa persona estaba en fornicación en la noche anterior, que estaba en adulterio. El olor, uno comienza a percibir los olores de las personas. Y así, cuando usted no ha sido renovado, cuando no ha sido trasvasado, queda tu olor, olor a rancio, olor a pudrición, un olor a azufre, el pecado. ¿Qué quiere decir el olor? Su fama, su reputación, huele mal. Es decir, llevan olor de muerte, olor que realmente poco a poco va ahuyentando a las demás personas que son espirituales y la van alejando de sí. Es un olor desagradable para Dios y también para aquellos que lo van a rodear. Es un perfume rancio, aleluya, aroma que hiede, fitidez, pestilencia, malo. Entonces, ¿qué olor tenemos que dar nosotros a Dios? Lo veremos. En sí, ¿qué es el olor que Dios quiere? ¿Cuál es el olor que Dios quiere de ti, cristiano? ¿Qué olor desea Dios? La palabra de Dios me enseña algo muy importante. Y me dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 8. Capítulo 29. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra que, 29, 18. Quemarás tú el carnero sobre el altar en el holocausto, en olor grato a Jehová, ofrenda quemada santa a Jehová. ¿Qué es el olor? El olor es la consagración con santidad a Dios. Sabor de carácter. Olor de consagración y santo a Dios. Entonces, un olor que percibe al Señor. Qué hermoso, qué bello. Bueno, la vida de Jesús fue algo maravilloso. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Escúchenlo bien. Se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios se ofreció como un sacrificio porque fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció como el Cordero, sí. Y se ofreció en santidad, en pureza, en rectitud, porque Él nunca hizo pecado. Entonces, ¿cómo es que nuestra vida tiene que dar un cambio? Ha estado quieta, reposada, un sedimento, no ha cambiado su sabor ni su olor. Tenemos que aprender de Jesús. Su olor fue algo maravilloso. Vida consagrada, una consagración como dice Romanos 12:1. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, que nuestro culto es racional. Subamos al altar de Dios todos los días. Aleluya. Ese olor es santidad a Dios. Aleluya. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea consagrado en santidad al Señor. Jesús se ofreció en santidad. A Él lo ungían
y nosotros tenemos que ungirlo, como ungimos a Jesús, en un arrepentimiento verdadero, como la mujer que fue por detrás y comenzó a regar los pies de Jesús con lágrimas y los besaba y ungía sus pies con un perfume precioso, y dice la palabra que eso subió y llenó la casa. Y el que lo había invitado, si supiera quién es, Jesús le llama, ven para acá. ¿Quién perdonará más? ¿Al que se le perdonó 500 o al que le perdonó 50? Entonces, al que le perdonó más, ama más. A esta mujer que fue tan mala, ama mucho y por eso sus pecados son perdonados. Aleluya. Entonces, mis amados, que nuestra oración, como dice Salmo 141:2, que suba mi oración como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué es tu olor? Tu oración es un incienso que sube a la presencia de Dios, algo que agrada al Señor, incienso, algo que es dulce, hermoso, que está adorando, que está glorificando, no que estás pidiendo lo malo para los demás. No, eso no es una oración de Dios. Dios quiere algo hermoso, que tú del mismo cielo, Dios pueda verlo, que tu oración es maravillosamente un olor de agradable bendición para Él. Aleluya. Entonces, ¿eres una persona renovada? La persona renovada es una persona que ha sido un cambio total de todo lo anterior. De todo lo anterior. De lo negativo a lo positivo. Y vamos a mirarlo. ¿Cómo logra ese cambio? Dios logra ese cambio de la siguiente manera, como dice el versículo 2. Él ha enviado trasvasadores para trasvasarlo de vaso en vaso. ¿Para qué envía Dios trasvasadores? Uno, todos nosotros nos hemos corrompido en el pecado. Todos nosotros nos hemos amañado en el pecado. Pero Dios envía trasvasadores uno tras otro. ¿Para qué? Para quitar la herrumbre, la escoria que no se ha arrancado de nuestras vidas. Ese viejo hombre que no ha salido. Vamos a analizarlo. Dice la palabra claramente en el libro de Jeremías, capítulo 6. Dice ahí en el versículo 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce, son hierro y son corruptores. Toda la sedimentación tenía el pueblo de Israel y también el pueblo cristiano. Y Dios lo mete en el fuego, traspasadores de fuego. Y lo mete en el fuego y el fuego ha consumido el plomo. Pero en vano fue el fuego, porque fundió el fundidor, pues la escoria de muchos, a pesar de que pasan pruebas, no han cambiado, no se ha arrancado la escoria. Por eso Dios los llama plata desechada. La llamaron, porque yo lo llamo así, plata desechada. Terrible, terrible es esto. Entonces, dice la palabra también en Ezequiel capítulo 18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, y así mucho pueblo hoy está como en escoria. Todos son bronce y estaño y hierro, como plomo en medio del horno, en escoria de plata se han convertido. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto he aquí que yo reuniré en medio. Y como quien junta la plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, y así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré y os fundiré. Yo juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en el medio de ellos serán fundidos, como se funde la plata el horno, ser fundidos. ¿Por qué está permitiendo Dios esto? Sacando toda la escoria, sacando toda la herrumbre. Dios usa muchas formas y muchas maneras para tratar de renovarnos y sacar lo que no es de Él. Pero el pueblo no quiere entender. Entonces, usted ha visto un tubo de hierro cuando le cae el agua, poco a poco ese tubo se va llenando de herrumbre, y el agua ya no puede pasar. Así pasa exactamente con el pueblo. Su pecado, su sedimentación ha quedado reposado,
no ha sido decantado. Y entonces Dios habla de muchas diferentes maneras. Ellos se han vuelto ya sordos, ciegos y mudos. No oyen, no entienden, no comprenden la palabra de Dios porque están llenos de ¿qué? De orín. ¿Llenos de qué? De herrumbre. Algo que corrompe el hierro en lugares húmedos. Entonces sacar el sedimento es sacar la naturaleza antigua, como dice Romanos 7, como le pasaba al apóstol Pablo que tenía esa herrumbre. Miserable hombre de mí, que quiero hacer el bien que quiero y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Había en él algo terrible, una herrumbre que no le dejaba verdaderamente hacer lo que él quería. Y por eso fue que él entró la lucha en el espíritu y las pruebas que pasó y que Dios tuvo que pasarlo para sacar toda la herrumbre que había en Pablo. Entonces, Dios quiere sacar lo insensato, sacar ese sedimento de nuestras propias vidas, vaciar esa vasija para que salga toda inmundicia. Dios envía trasvasadores. ¿Para qué envía trasvasadores? Los envían para que usted va pasando de vaso en vaso hasta que sea útil para el Señor. Útil, es decir, va pasando vaso tras vaso, así como Dios va labrando nuestras vidas, si se cae el vaso, se rompe, hace un vaso nuevo, pero nuevamente lo corrompemos, vuelve y se rompe, así mismo vuelve paso a paso. Dios sigue un proceso porque Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Y para qué quiere Dios eso? Para cumplir con su ministerio, como lo pasó con Moisés. Terrible la obra de Moisés. Pasó que mucho tiempo trasvasado de muchas pruebas, duró 40 años en prueba allí en el desierto para poder ser un instrumento. David, ¿cuánto pasó? 13 años aguantando a Saúl y todo lo que pasó él. Hay que romper el odre, hay que romper con esa naturaleza, hay que sacar ese mal olor, sacar ese mal sabor, sacar ese sedimento, sacar ese reposo interno de su sedimentación en tu propia vida. Hay que sacar eso, sacarlo sucio, sacarlo y arrojarlo fuera. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando él pudo entender toda esta sedimentación que había en su vida. Y dice claramente: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, toda esta herrumbre? Pero gracias doy a Jesucristo nuestro Señor, con la mente sirvo a Dios y con la carne a la ley del pecado. Pero cuando entra el capítulo 8, entra la libertad gloriosa de poder entrar en el Espíritu y poder vivir una vida de restauración y transformación. Entonces, lo mucho que debemos de entender es lo siguiente: Dios no puede derramar vino nuevo en odres, ¿cómo? Viejos, sucios, llenos de sedimentación, llenos de herrumbre. No puede allí derramar. Y muchos están alabando: bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Dios no puede bendecirlo. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Sacar toda esa basura que hay internamente, cueste lo que cueste, no importa, costará años, años y años, no importa. Pero lo importante es que tú entres limpio en la presencia de Dios, entres restaurado y renovado, entres cambiado con un sentimiento hermoso de que quieres ser un vaso útil para la gloria de Dios. Mi amado, Dios dice en Mateo 9:17, Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. Porque Dios dice que se romperá el odre y se perderá el vino. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Derramó el vino, el poder del Espíritu Santo lo derramó en Saúl. Pero el odre era el viejo y se rompió el odre y se perdió el vino. Y por eso tuvo que Dios preparar un odre nuevo que fue David. Y lo preparó ¿cómo? Lo preparó en la aflicción, en la lucha, para luego sí derramar vino nuevo. Aleluya. Con personajes nuevas. Entonces, mis amados, cuando pasamos por trasvasadores uno tras otro, es para ser útil en las manos del Señor, como fueron muchos de los antiguos siervos de Dios: Pedro, Pablo, Moisés, David, Daniel. ¿Quiénes son esos trasvasadores? ¿Quiénes son aquellos vasos que nos están esperando para ser trasvasados de vaso en vaso? Sencillo.
Los traspasadores no son nada más ni nada menos desde que tú naciste. Son las pruebas que a nadie le gusta. Las pruebas a nadie. El fuego de la prueba a nadie le gusta. Pero dice la palabra claramente ahí en 1 Pedro 4:12. Que dice la palabra del Señor. Que nosotros tenemos que gozarnos en el fuego de la prueba, en diversas pruebas, porque Dios es un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de bendición y de provisión. Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué los traspasadores son las pruebas? Dice claramente que esta leve tribulación va produciendo, escúchelo bien, 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación va produciendo en vosotros un excelente peso eterno de gloria. Es, hermano, la prueba la que te va haciendo cada día más y más una persona excelente, mejor y más digna ante la presencia de Dios, y te va creando un peso de gloria. Aleluya. Por lo tanto, no maldiga las pruebas, no maldiga la lucha, no maldiga las circunstancias adversas. Bendice, dile, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de ello? Me está cambiando más olor, está cambiando mi sabor, está cambiando la sedimentación, está cambiando todo lo que hay internamente en mi vida. Por eso, ellos van poco a poco, entran en una renovación profunda, total dentro de su propia vida. Y donde Dios coloca un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36, pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Por qué un corazón nuevo? Porque sobre toda cosa hay que guardar el corazón, porque Él mana la vida. Entonces, hay una pregunta que te puedo hacer esta mañana. ¿Cómo es tu sabor? ¿Cómo es tu olor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu consagración? ¿Cómo es tu santidad? ¿Has sacado la sedimentación? ¿Has sacado toda esa herrumbre? ¿Has arrancado de tu vida todo aquello que no sirve para entrar a la presencia del Señor? Y déjame decirte, muy pronto el Señor está a las puertas. Estamos ya a los albores de la venida de Cristo. Y si no nos hemos preparado, hermano, Dios nos va a llevar un poco de olor rancio, no hallar cosas nauseabundas, no. Dios tiene que estarnos pasando por situaciones duras y difíciles para que aprendamos a valorar lo que vale, que es el reino de Dios. Al fin y al cabo, sin nada vinimos, sin nada nos vamos. Todo lo que tiene que preocuparte en este momento, en este instante, es de que tú arregles tu vida con Dios. Analízate. Qué importante que puedas estar mirando este versículo, 2 Corintios capítulo 13, y que digas juntamente dentro de sí, dentro de tu propio corazón, ayúdame a examinarme a mí, oh Dios, si yo estoy en la fe. Ayúdame a probarme a mí mismo y conocer si realmente Jesucristo está en mí, no sea que yo sea reprobado. Entonces, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos y examinaos a vosotros mismos, o no conocéis de vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. ¿Quién entenderá sus errores? Nadie los entiende, todos los ocultamos. Pero ve a la presencia, Señor, y hazme entender mis errores, hazme conocer mis faltas, mis fallas, y guíame por el camino eterno, Señor. Hermano, es un mensaje fuerte, de reflexión, un mensaje de que te pongas a pensar cómo estás tú delante de Dios. ¿En qué forma estás tú tratando de presentar tus oraciones? ¿Tus oraciones son incienso o es una repulsión? Escúcheme bien, dice en Isaías capítulo 1, que muchas veces el pueblo multiplica y multiplica la oración. Sí, la multiplica. Dice el capítulo 1, versículo 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, porque llenas están de inmundicia vuestras manos. Isaías capítulo 1, versículo 15. ¿Tu oración sube como incienso? ¿Qué clase de oración estás haciendo? ¿De contienda, de rabia, de envidia, de división, de querer ser el protagonista en la iglesia? De que yo soy el más fuerte, el más espiritual que fulanito y fulano. Hermano, todo eso es basura.
Conságrate tú al Señor, busca al Señor y el Señor te ayudará a ser una persona distinta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo he predicado tu palabra. Por el poder de tu Espíritu Santo, convence los corazones hoy. Trae renovación y transformación. Cambia las vidas. Transforma los corazones. Transforma su proceder y su renovar. Quita, Señor, tanto antifaz. Quita tanta careta, tanta apariencia. Ayuda a vivir una vida recta, honesta, de buen carácter, de santidad, de consagración, de buen sabor y de buen olor, sacando sedimentación, sacando herrumbre, sacando oxidación, sacando todo lo que está reposado. Ayúdanos, Señor, a hacer vidas irreprensibles, sencillas, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en donde resplandezcamos como luminares. Ayúdenos, Señor. Permite que el fuego de tu Espíritu ahora toque el corazón de aquellos que andan complacidamente, de aquellos que han adulterado anoche, de aquellos que se han emborrachado, de aquellos que hacen negocios sucios. Padre, reprende esas maldades. Llévalos a un punto tal de una concientización para que se vuelvan de sus malos caminos. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Porque todo está abierto a los ojos de Dios. No podemos esconder absolutamente nada. Y por tanto Dios va a tratar de restaurar y renovar su pueblo. Y el que se quedó, se quedó. Pero el que se prepara, es para irse con el Señor. Es un mensaje de preparación y que tú puedas estar día a día más y más alerta a lo que viene en camino. La venida del Señor Jesús. Amén. Amigos, si tú me has escuchado esta mañana, no has recibido a Cristo en tu corazón para poder verdaderamente recibir esa bendición linda del cielo, de la renovación, de la transformación de una vida cambiada, transformada y renovada, tú puedes recibirlo esta mañana con una sinceridad en tu corazón, porque el Señor dice en su palabra que todo lo que le recibieron a Él, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Pido que el poder del Espíritu Santo se derrame con gracia, con fuerza y con fortaleza. Ven, Dios mío, que tu sangre me limpie, me purifique y me santifique. Saca de mí todo aquello que no es tuyo. Restaura, transforma y cambia. Vivifica y motiva. Impúlsanos y sácanos adelante en victoria. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a ser recto, honesto, tener un sabor y un olor renovado y transformado para tu gloria. Yo quiero ser un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú lo has hecho de corazón, escríbenos a mensaje, escríbanos al email que está aquí en la pantalla y estaremos respondiendo, orando por tu necesidad y por tu petición. Dios le bendice. Hoy queremos tomar la Santa Cena. Queremos leer la palabra del Señor. Reúnanse en familia. Tomen del pan. Tomen la copa. Todos juntos ahí en armonía. Alabando y glorificando al Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma en 1 Corintios. De manera que cualquiera que come este pan o bebe la copa del Señor indignamente, no lo hagas. No lo hagas, hágalo con dignidad. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruebe su corazón. Pruebe su vida, su andar en el Señor. Para que coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si tú lo haces sin discernir, lo comes sin probarse, lo comes sin una forma indigna, juicio come y bebes para sí. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a ahí conjuntamente, toma la copa, vamos a orar por el pan, vamos a orar por la copa y vamos a pedir al Señor que nos bendiga rica y poderosamente. Señor, bendice este pan, bendice esta copa del Señor
símbolo de tu cuerpo, símbolo, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que dio su cuerpo en sacrificio por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, bendigo este pan, el pan de los hermanos en sus congregaciones, en sus diferentes lugares, en sus hogares, que lo están tomando, y la copa, para poder así, Dios mío, comer y beber. ¿Qué estoy haciendo hoy? Cuando yo vengo a ti, estoy comiendo, y cuando estoy creyendo en ti, estoy bebiendo. Señor, hoy vengo a ti a comer de tu pan, y estoy creyendo para beber de tu copa, de que tú eres el Señor, de que vienes pronto y que están las puertas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, que este pan y esta copa cambie el sabor y el olor de mi vida, cambie todo mi ser interno. Sigue, Señor, haciendo tu obra perfecta, sacando toda sedimentación interna, sacando todo herrumbre, sacando, Dios mío, toda oxidación interna. Ayúdame a ser un vaso limpio, puro y consagrado para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a comer, vamos a beber la copa del Señor, como el Señor lo dice, que todas las veces que comer este pan y beber esta copa del Señor anunciáis hasta que Él venga. Toma el pan y toma la copa y vamos a beberla. Comamos. Gracias, Señor Jesús. Hemos comido y hemos bebido de ti. Mi cuerpo recibe sanidad, fuerza y fortaleza. Mi espíritu recibe liberación por tu sangre. Soy liberado de mi cuerpo, alma y espíritu. Hoy, Señor, ningún poder maligno tiene autoridad sobre mi vida. Ninguna enfermedad maligna sobre mi cuerpo, alma y espíritu tiene poder. Soy renovado y restaurado. Declaro sanidad para tu pueblo. Declaro restauración y transformación para cada uno de ellos. Y declaro que el poder de Dios, el poder de tu palabra, la potencia de tu espíritu, viene para beneficio de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios me los bendice ricamente. Reunidos en familia, abrazados, y también tengan un tiempo de oración, de clamor, para que juntamente con su esposa, sus hijos y su esposo, en familia, puedan reconocer que tal vez no estamos dando el olor ni el sabor que Dios quiere. Un sabor de vida, un sabor de poder y un olor glorioso. Que la bendición de la palabra sea para todos y cada uno de ustedes. Dios los bendice y nos veremos la próxima semana. Amén. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Pastor General Pablo Emilio Gómez García, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre Oraves amanecerá Jehová, y sobre Oraves será vista su gloria.